que nosotros en Citibel, que tenemos un elenco multitudinario, realmente estamos trabajando con 70 integrantes en este momento. Venimos desde hace 2 años, el año pasado estrenamos un trabajo colectivo que nos llevó 2 años con otra obra en cartel, que durante los 4 años el neoliberalismo que nos gobernó, nos llevó a preguntarnos básicamente esto que también se agudiza y que ustedes están diciendo que es la visión del otro. Entonces creamos un nuevo espectáculo que se llama Caterbondi, un otro que también soy. Con esa obra que se inició el año pasado, en situación de aislamiento, el Caterbondi, que vendría a ser como si fuera un bondi, para los que no son de aquí de Argentina, significa colectivo, como si fuera un micro, ¿no? Entonces, cater, porque bueno, viene de la caterva, y el bondi de la caterva sería, ¿no? Entonces, el planteo que nosotros nos hemos hecho es como que iba parando en distintas secuencias, en distintas escenas de la vida cotidiana, que nos llevaban a reflexionar. Obviamente que es una obra viva, y ahora nos está pasando con el aislamiento que lo estamos mejorando o ayornando o metiéndole más cosas. Esto era lo que quería decirles, que cuán importante para nosotros como colectivo ha sido replantearnos esencialmente la figura del otro, el otro como uno que nos representa, el otro que también, digamos, habla de lo que no somos o de lo que somos en colectivo. Y entonces creo que ese es el verdadero desafío de los grupos de teatro comunitario. Yo coincido con la compañera que acaba de decir que pensar en el futuro, digamos, es algo incierto. De hecho, esta pandemia nos ha cortado de raíz, de cuajo, la noción de hacia dónde vamos. Lo que nosotros tan como vorágine vivíamos porque teníamos una conducta todos los días, porque teníamos una rutina, se rompe estructuralmente porque no hay previsibilidad. Hoy por hoy las naciones no saben siquiera cómo van a salir adelante y cada nación está tomando una decisión muy distinta una de otra y tiene que ver con la mirada que se le pone al otro, exclusivamente la mirada al otro. Entonces, nosotros desde el grupo lo que queríamos compartir es que estamos haciendo conexiones todos los días, porque tenemos gente muy grande, porque tenemos gente que está muy sola y porque empezamos así jugando, porque era tan incierto todo lo que nos está pasando que la única forma de encontrarle la vuelta fue empezar a jugar. Y así lo hicimos, empezamos a hacer las primeras semanas una suerte de juegos verbales, de escritos, y ahora estamos ya volcándolo a un trabajo grupal más chiquito que va a desembocar en nuevas escenas para ese espectáculo. Bien. Bien, gracias Silvana. ¿Quién quiere seguir? Compañera de Brasil. Sí. Yo voy a hablar en portuñol, pero voy a hablar despacito. Es que en Brasil, yo vivo en una ciudad grande de como 2 millones de habitantes, una ciudad donde hay una vida cultural muy rica, muy diversa, muchos grupos, muchas comunidades y muchos grupos de barrios y territorial de origen de cultura negra principalmente, ¿no? Hay mucha pobreza también, mucha pobreza, muchas favelas, mucha gente en condición de habitación muy precaria y que muy rápido, de un día al otro, se quedó sin ninguna condición de alimentarse y vivir. Los colectivos que yo estoy aquí participando se puseram em campo num primeiro momento para tentar
ayuda para lo principal, que es la alimentación de la gente. Buscar formas de conseguir apoio financeiro, apoio material para comprar alimentos para muita gente que vive nessas condições. Então, me parece que há uma situação muito incompreensível para todos nós, mas há uma certeza que não mais vamos a volver a viver da mesma forma que antes, porque o impacto cultural é muito grande e o impacto econômico é gigantesco, não? Muita gente vai se quedar sem trabalho, muita gente vai se quedar sem condições de viver. E penso que la mirada cultural no puede dejar de ter isso em conta. Como actuar nesse campo. Uma coisa que aqui também está passando muito é como enfrentar o desafio de ter que manejar este tipo de ferramenta, esse tipo de equipamento, não? Porque muitos de nós nunca nos preparamos ou nunca nos demos conta que um dia nos quedaríamos dependentes desse equipamento. E penso que este é um desafio muito grande. Como vamos nos apropriar desse conhecimento, dessa forma de atuar, mas sem cair numa armadilha, eu penso, que é de pensar que isto vai ser a solução. Um debate que há aqui em Brasil é que muitas das escolas públicas agora estão começando a ser ensino por este tipo de equipamento. E há um impacto na cultura também nesse campo. E há uma discussão que não se deve, num primeiro momento, aceitar que este vai ser a forma única de fazer educação e cultura. Sim? Penso que é um impasse que temos aqui, que é necessário conhecer estas ferramentas, dominá-las, ter o mais possível autonomia de uso e de todo o que é sua base de existência, mas não nos aprisionarmos que este será o único caminho, porque a cultura é o corpo em contato, o corpo em movimento, o corpo interagindo com outro corpo, sim? Não se pode perder isto. Penso que nosso desafio é como refletir sobre isso e como atuar neste novo mundo. Não tenho respostas, tenho apenas questões que estão acá, que estamos acá pensando. É isso. Bien. Uma coisa que para nós em Brasil é muito evidente como o campo da cultura foi segue sendo uma maquinaria de política de emburrecimento. Bolsonaro é resultado disto. Então, nosso desafio não é pequeno. Tal vez el planteo es que, o sea, este virus que le ha sustraído los cuerpos a la economía, también le ha sustraído los cuerpos al arte y a la expresión, que es nuestro campo también, ¿no? Entonces, nuestro planteo es cómo desarrollar una misión que contemple al arte y la expresión sin el cuerpo, en estos días, ¿no?, que nos toca vivir. Y cómo es lo que planteas vos también, que es muy interesante, o sea, ya el mundo se plantea que no va a ser el mismo mundo cuando volvamos a abrazarnos,
cuando volvemos a encontrarnos, no va a ser el mismo mundo porque hay muchas de las cosas que estaban instituidas y que estaban naturalizadas, como el capital, como las formas de relación del trabajo, todo que ya no van a tener más sustento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos planteamos nosotros esta transformación social que decía Carlos recién? Porque nosotros también tenemos que transformarnos a este nuevo desafío, ¿no? Sí, Sí, yo creo, Está bien. Adelante. Adelante, Silvana. creo en el poder de las narrativas, creo en el poder de la palabra, y creo que el hacer cultura tiene que ver con eso, fundamentalmente, con los decires, cómo nos decimos cultura en esta situación creo que es clave, cómo nos pensamos en función de eso. Yo entiendo la situación que plantea la compañera de Brasil. Nosotros venimos de un proceso en el que varios espacios culturales han sido lugares de ollas populares, donde se ha sostenido el hambre, y donde también el teatro comunitario ha estado ahí asistiendo de un montón de maneras, ¿no? Esto de que no podemos poner el cuerpo en nuestro país, yo siento así, por lo menos, en la cuestión de un Estado presente, me da garantías a mí de que todas estas construcciones colectivas pueden ir tomando el curso que realmente deben tener, que tiene que ver con hacer cultura, con decir qué es la cultura popular o qué es lo que nos pasa a los ciudadanos. Entonces, para mí, creo que tenemos una gran oportunidad de utilizar las narrativas. Creo que después de que pase todo esto, quien tenga la claridad en cuanto al lenguaje, a qué se dice con respecto a esta pandemia, qué queda, ¿no? ¿Qué queda? Me parece que va a ser quien va a dirigir también el nuevo poder, si se quiere, colectivo. En este sentido, creo que es importante escuchar al otro. ¿Qué le está pasando a nuestros compañeros? Abrir constantemente la vida para el encuentro. No queda otra. O sea, el encuentro, aunque no sea físico. Esto que estamos haciendo aquí nos permite pensar de nuevo las estructuras que tenemos, pensar las condiciones económicas, pensar la salud psicológica. De todo esto estamos hablando. Bueno, me parece que volver a las bases del teatro comunitario en cuanto a que somos registro de memoria, que somos habilitadores de la palabra y sobre todo de los relatos que vamos a establecer. Este encuentro virtual a mí me transporta a los territorios. O sea, ahora el territorio nuestro es reducido a encuentros virtuales, pero pensemos en que nuestra actuación a veces se reduce a un lugar físico o dos, y nos estamos olvidando que el otro está en territorios difíciles de llegar. Entonces pensemos cómo podemos mover toda nuestra estructura teatral comunitaria a otras comunidades que no tienen, como nosotros, un lugar donde poder moverse sobre un piso firme, donde hay barro, donde hay mosquitos. Pensemos, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de esto para poder mover y trasladar nuestro trato comunitario a comunidades distintas en su alcance económico, etc. Para poder llegar culturalmente a ellos. No podemos llegar desde lejos. Bueno, aquí tenemos nuevamente a los compañeros de Bolivia. Bienvenidos de vuelta. Sí, los compañeros de Bolivia, y creo que, perdón, Patricia, ¿estás en línea también? Patricia Requena. Sí, acá estoy y bueno, quiero presentar a la compañera que
bueno, ustedes a lo mejor la conocen, que está bajo el cuadrito tuyo, Carlos, Beatriz, con lentes, Patricia Ramírez. Está, Ajá. Pati, ponle el Ah, sí. micrófono. No, Patricia tiene inhabilitado el micrófono y no se lo puedo, a ver, no lo puedo Ahí habilitar de acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya. Lo tengo listo. Ahí Hola, ahí estamos. está. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, ¿Qué tal? Bienvenida. gracias. Compañeras de Chile, ¿no? De Santiago. Las Sí, dos de Santiago. Las Santiago dos de Chile. Patricias Bien. Como de Chile, Santiago. de Santiago. Que Santiago de Chile Bien. recibió una pandemia dentro del propio caos que ya tenía, pobres compañeros que vienen muy castigados, ¿no? Últimamente. Qué interesante saber cómo ellos están piloteando esta tormenta. Bueno, un pequeño reflejo de lo que está pasando es que, bueno, efectivamente nosotros estábamos desde octubre con un levantamiento de todo lo que había sido el descontento de muchos años, que con el gobierno del señor que está ahora, de Piñera, se relevó mucho de lo que estaba abajo. Y fueron, bueno, meses muy hermosos en algún sentido y también muy duros en lo que fue la represión. Pero que de alguna manera también en lo social, esto es un panorama general que yo pongo, Pati también tiene otras vivencias, que este momento, yo creo que a toda Latinoamérica también hace, de alguna manera nos permite demostrar cuán brutal es nuestro sistema, que efectivamente tiene a la economía en primer lugar, porque aquí realmente es muy terrible lo que está pasando, porque no decretan cuarentena, es unos pequeños sectores que se decreta, por lo tanto, las curvas de contagio siguen terribles. Entonces, y por otra parte, en lo concreto, en términos de los trabajadores de la cultura, y imagínense los trabajadores de la cultura más comunitaria, que ni siquiera acá están catastrados ni vistos, acá no hay ningún espacio como de apoyo real, entonces el abandono ha sido, y la crisis está siendo muy, muy dura. Y en relación a lo que ustedes hablaban, yo creo que hay mucha riqueza en las posibilidades que hoy día tenemos. El pequeño grupo mío, nosotros, por ejemplo, estamos descubriendo, y también Patricia y qué sé yo, y otros grupos, estamos tratando de descubrir, porque también es un camino, como decían varios de ustedes, que como que nos fuimos a otro tiempo. Y ahí, como decía la última compañera también, cómo es que la palabra, la esencia y el cuerpo, la esencia del teatro, la podemos, y del arte, la podemos poner en otros, como en esto, digamos, como en otro formato. Nosotros ayer retomamos, que era un programa que lo teníamos así en presencia, retomamos un programa de radio y pretendemos ya en ese programa poder ir entregando, bueno, lo que están haciendo muchos grupos, pero ahora entregándolo en vivo, pedacitos de teleteatro, cuentacuentos, etcétera, que nos permitan también llegar a nuestra comunidad de otra manera. Eso es un poco lo que estamos intentando así recuperar. Qué buena iniciativa, incluso el radioteatro también, es algo que El estuvimos charlando radioteatro. con nuestros compañeros, el radioteatro puede llegar a tomar un nuevo auge, ¿no? En este momento. Ay, sí. Compañero de Bolivia. Buenas noches, disculpen, recién me integré. Lenia, ¿cómo estás? Bien, buenas Maya. noches. No, Lenia está hablando. Maya Sí, está recién me integré, mil disculpas. Ahí está Maya, está Tintín también, y Luchito está arriba ahora. Se llama Maya. ¿No se llama Maya? ¿Alguno de los compañeros de Bolivia que quiera intervenir? Bueno, por parte de nosotros, como tejido allá de cultura viva en la ciudad del Alto, y bueno, en este caso también todo lo que es Bolivia,
como ustedes sabrán, la situación en Bolivia ya desde noviembre se puso muy, muy densa, muy caótica, una explosión social convulsionada, en donde se han podido ratificar este racismo completamente apabullante, se puede decir, y la diferencia de clases abismal. Y con esta situación, con la ida de Evo Morales y la entrada de este gobierno autoproclamado, se está tratando de hacer un equilibrio a través de esta pandemia que está surcando ahora como tercera etapa aquí en Bolivia. Y está mezclado entre lo que es la politiquería, porque supuestamente teníamos que entrar para el 3 de mayo, 2 de mayo a elecciones, y esto ya se está completamente ratificando en posponerlo, y están buscando como una excusa a todo esto, lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Y ya es un juego de poderes. No sé, la gente ya no sabe si es a favor de esta cuarentena que estamos viviendo o es completamente de tintes políticos. La presencia militar está muy avasalladora en todos lados, y como siempre en la Ciudad del Alto somos los que estamos fichados, como en tiempos de la dictadura, estamos hablando de los 80, es como decir, cualquiera que esté en oposición va a ser comunista, y en este caso, ahora cualquiera que esté en oposición es masista. Entonces estamos entre este choque, entre cuidarnos entre vecinos y vecinas, entre barrios, entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, a través de esta cuarentena, y también a través del mensaje político, ideológico que quiere inculcarnos y prácticamente avasallar este gobierno autoproclamado, ¿no? Entonces estamos en esta disyuntura, en este conflicto que nos está atravesando ahora como comunidad. Qué bárbaro, Tintín, lo que contás, porque, bueno, en principio quédate tranquilo porque a Evo te lo estamos cuidando acá. Y eso es re importante. Pasó por Mendoza y no pude ir a verlo, pero sé que la gente estuvo muy feliz de encontrárselo acá. Qué tremendo lo que contás de Bolivia, Tintín, ¿no? Porque las noticias, viste, que cuestan bastante como conectar de verdad, y en el comunitario uno realmente ve cuál es el texto que se está diciendo de alguna manera, lo que está pasando de verdad. A raíz de esto, qué interesante. Bueno, en principio, felicitar a los compañeros de teatro comunitario que se siguen conectando. Eso me da mucho impulso en el teatro nuestro, porque apenas hemos tenido un encuentro este sábado, así que después de lo que acabo de escuchar, voy a profundizar esta práctica con los compañeros, que está bueno. Y por otro lado, me parece que, bueno, o sea, esto nos invita a movilizarnos desde otro lugar, a movilizarnos en algunos casos, a ayudar al de al lado, y en otros casos a traccionar a través de marcos legales, como es lo que yo venía contando más temprano, que realmente este impulso de la ley de emergencia cultural que presentó Brasil está como mellando, o estamos imitando en otros lugares, o sea, y eso está muy bueno, y le agradecemos mucho a los compañeros de Brasil que la hayan impulsado, porque eso también nos reactivó a nosotros. Es muy interesante esto de la incertidumbre del mañana, y también nos da como en una foja cero de empezar a dibujar. Me parece que nos da como una posibilidad, nos brinda. Yo siempre veo, a nosotros sufrimos una crisis muy grande en el 2000, los compañeros de acá de Argentina la recuerdan seguramente, y de alguna manera nos tuvimos que reinventar. Fue como una gran pandemia muy dura, pero en vez de pandemia fue crisis nacional, ¿no? Entonces, y nos tuvimos que reinventar, y me parece que
yo creo que de esto tan dramático que estamos viviendo, tenemos que los teatros comunitarios o los grupos culturales, empezar a postular y a lanzar estas invitaciones desde el juego, desde la comunicación, que esta comunicación virtual que a veces es tan difícil para la gente mayor, incluso para la gente, para cualquiera, no nos gusta, y nos quita tiempo y hace que también uno tenga que estar en una pantalla sin estar haciendo otras cosas, ¿no? Yo he podido hacer la comida, pero a la vez, de alguna manera te mantiene en una posición más quieta. Entonces, esa posición de conectividad con el otro, desde la pantalla, pensarla, aprovechándola. O sea, estoy escuchando ahora el grupo y me parece tan rico lo que se está diciendo, y esa mirada periférica que tenemos de otros países, más esto que me pasa en mi localidad, nos da idea de cómo avanzar y reconstruir. Yo pienso en mí, digamos, un pensamiento personal es esto, o sea, que esto nos tiene que ser un saldo positivo y a favor para poder, muy buena la compañera perdón, la compañera rubia, como de pelito corto tan a ver, perdón, Sofía, bonita. De la Caterva. Cuando ella dice que estaban construyendo un nuevo guión, me pareció genial eso. Ah, Silvana, soy yo. Silvana de la Caterva. Sí. De la Caterva, sí. Sí, es muy bueno desde ese lugar a ver cómo se puede sanar o reconstruir tejidos. Me preocupa mucho países como Chile o como Brasil, que de alguna manera hay una conducción a la deriva, o Bolivia. Eso le genera un desafío muy complejo de avanzar y tiene como una especie de posicionamiento doble. Por un lado, el interno como organización, y por el otro, la amenaza externa, que en este caso sería de quien te debería estar cuidando, de quien te debería estar protegiendo. Así que yo espero que en estas conversaciones podamos de alguna manera abrazarnos, y decirles que no estamos solos porque podemos construir desde este otro lugar común, ¿no? Sí, compañeros, bueno, lamentablemente nosotros somos pobres y no le podemos pagar a Zoom para seguir las conversaciones largas. Acá me marca que tenemos 3 minutos, con lo cual yo lo que les pediría es... Así te va súper rápido. Sobre lo que hoy nos planteó Carlos, de arte y transformación social, arte y salud, que nosotros trabajemos un documento, escribamos para poder ya traerlo procesado al próximo encuentro y leer ese pensamiento sobre arte, transformación social, arte y salud, sobre lo que el teatro puede aportarle a la salud mental de la población, ¿no? Silvana, sí, ya te doy... Sí, solo comentarte que hay una plataforma, yo se la paso a Carlos, Jitsi, que está sustentada por ARSAT, que te permite mayor cantidad de tiempo en conexión. Así que yo le paso el enlace para que lo tengas. Dale, podríamos experimentarla, sí. Y bueno, es Carlitos, la que está resultando. Carlitos, que es quien nos ha unido hoy, va a ser nuestro nexo para volver a unirnos, no sé en qué plataforma espacial, pero... Carlitos, vamos Carlos, que se puede. Estos 2 minutos 20 que tenés, te lo dejamos para que hagas un cierre. 2 minutos. 2 minutos para que hagas un cierre. Claro, lo que me parece impresionante esto de estar viéndole las caras y hablando. La primera reunión que tuvimos nosotros con el grupo de sanidad fue la semana pasada y fue muy emotivo poder vernos las caras. Habíamos tenido hace poquito una pérdida muy grande dentro del grupo y también fue una forma con la mirada de abrazarnos, ¿no? Y en realidad ir pensando como un diagnóstico de situación, el arte y la incidencia sociopolítico-sanitaria, ¿no? ¿Qué nos está pasando en el ahora? Es cierto claro, y la cultura en todos sus estados. Primero agradecerles muchísimo, ya se está por terminar, agradecerles muchísimo ver la posibilidad de reunirnos
e incorporar más compañeros. Hay muchos compañeros que no han podido hablar, hay otros que tardaron un poquito para conocer el sistema en conectarse, y en esto de reinventar y resurgir nuevamente, ¿no? Uno qué reinventa y cómo va a resurgir de esto. Recién nos acaban de mandar los compañeros Batiste de París, el compañero que hace laburos de investigación sobre el teatro comunitario, Yesenia también nos mandó un video sobre esto. Le costó muchísimo, no podían estar en las afueras ellos, están viviendo en la casa de los padres de Batiste, así que probablemente lo sumamos al canal nuestro del teatro comunitario para ver sus pareceres de lo que comenzamos hoy a charlar. Así que no sé, queda menos de un minuto, no sé si les parece la semana que viene en algún momento. Ahí vos vas a hacer el nexo, Carlitos. Sí. Yo pienso que nos merecemos todos, no sé cómo sonará un aplauso colectivo de todos para todos, pero el teatro sin los aplausos